Romanos 1:16. Vamos a darle lectura a la cita y vamos a hacer juntos una oración. Romanos 1:16, si lo tienen. Bueno, aprovechemos para ponernos de pie, para leerlo en voz alta juntos y orar. Dice, el 16 y el verso 17, por favor, todos juntos, amén. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por el regalo de la gracia que nos has dado en el mensaje del Evangelio. Nos has dado a Jesús, nuestro Salvador y nuestra salvación. Hoy, Señor, sabemos de este gran poder, este inmenso poder que no se encuentra, Señor Dios, en ningún otro conocimiento, sino solamente en el conocimiento de la verdad, que Jesucristo vino a dar su vida por nosotros para salvarnos. Te damos muchas gracias y sabemos, Señor, que ese poder ha operado en nuestras vidas, pero que ese mismo poder sigue obrando y sigue transformando nuestra vida hasta que seamos perfeccionados para encontrarnos contigo. Y te damos gracias, Señor Dios. Te agradezco por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor. Ahora te pido, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender, Señor Dios, tu palabra preciosa, tu tesoro que nos has dejado, el legado que nos has dado para vivir en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor. Y bueno, primero que nada quisiera repetirles, ¿verdad?, la manera en que hace más de 30 años a mí el Evangelio me transformó, ¿verdad? Porque como joven que era, y pues con las inquietudes y con los planes y pues viendo todo menos lo que era más importante, un día, solo un día para mí en lo personal, hermanos, que fue un día difícil, cuando llegué a los pies del Evangelio. Yo llegué al Evangelio y por primera vez escuché el Evangelio, la lectura del Evangelio y una explicación del Evangelio. Y para mí fue suficiente. La experiencia que viví cuando por primera vez entré a un templo evangélico y escuché el mensaje de salvación, para mí fue suficiente. En los años anteriores no quiero decir que no tuviera religión, no quiere decir que no creyera yo en nada. Tenía una herencia familiar. Heredé de mis padres una religión, heredé una costumbre, una forma de vida, una forma de ser y de pensar respecto de Dios. Pero realmente que podría decir que yo haya recibido, haya entendido y haya creído el Evangelio, no. Fue solamente cuando estuve expuesto al mensaje del Evangelio, cuando mi vida fue transformada. Y le agradezco mucho a Dios por eso, porque Él, hermanos, a cada uno de nosotros tiene un plan perfecto y nosotros hemos encontrado y hemos recibido, si es que ya lo hemos recibido y hemos creído en lo mejor. Y creo, hermanos, que realmente nosotros venimos a este mundo para eso. Venimos a este mundo para encontrarnos con Dios, para encontrar a nuestro pastor. Cuando estábamos como ovejas descarriadas, cuando no teníamos paz, cuando no teníamos vida, salvación, cuando no teníamos perdón, hermanos, estábamos perdidos en este mundo. De hecho, toda persona que viene a este mundo, desde que nace en un mundo confuso, en un mundo difícil, en un mundo salvaje, y nace perdida. Así que no es necesario de pronto que tengamos una larga lista de malas acciones o de malos hechos para poder pensar que nosotros somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto somos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Aún siendo pecadores, dice en Efesios 2:8, aún siendo pecadores, es decir, a pesar de nuestra condición, de nuestra naturaleza pecaminosa heredada, a pesar de nuestra condición, Cristo murió por nosotros. Así que por esa razón, hermanos, y por muchas otras razones, vale la pena volver a recordar el mensaje
que vino a cambiar nuestras vidas. Yo les pregunto a ustedes, cada uno de ustedes seguro que debe de tener un testimonio. Y si hoy tuviéramos ese momento y ese tiempo, cada uno podría platicar cuál ha sido su experiencia con Dios y de qué manera ha caído un peso de convicción. Pero más allá de las experiencias que yo en lo personal haya tenido o ustedes hayan tenido con Dios, vamos a escuchar lo que la Biblia dice para poder cerciorarnos verdaderamente que nosotros hemos creído. Amén. Y que en lo que hemos creído y lo que ha sucedido en nuestra vida ha provenido de parte de Dios. Porque hoy el mundo tiene religión, la gente tiene creencias, la gente tiene fe, porque todos los seres humanos tenemos fe. ¿Cuál es el problema entonces? ¿O dónde radica la diferencia entre que realmente las personas sean salvas y crean al mensaje del Evangelio o simplemente porque tienen una fe y todo ya está hecho? Bueno, pues es que la gente tiene fe y puede decir yo creo en Dios, pero la gente tiene una fe mal orientada. Así que por eso la Escritura llegó a nuestras manos, para que nuestra fe no se disperse, para que nuestra fe no divague, para que nuestra fe no sea imaginación, porque la fe no es imaginación, la fe no es emoción, la fe no es un sentimiento, la fe es una convicción. La fe, hermanos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es nuestra convicción? ¿Cuál es nuestra fe? El mensaje poderoso del Evangelio. El mensaje poderoso del Evangelio es el mensaje que le cambió la vida a Saulo de Tarso. El mensaje del Evangelio, hermanos, fue su motivación y fue la razón de su vida cuando él verdaderamente tuvo ese momento en que Jesús se le manifestó en el camino a Damasco. Pero quiero solamente hacer una pequeña narración de la historia de Saulo de Tarso antes de tener un encuentro con Jesús y después de tener un encuentro con Jesús, porque es una historia muy interesante, es una historia muy importante. Es una historia que nos cuenta la vida de un hombre judío que creció dentro de una sinagoga. Un hombre judío que a los 5 años de edad tenía un maestro. Su maestro era Gamaliel. Y un niño que a los 12 años de edad ya había logrado memorizar los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Sí? Esa era su educación. Básicamente su estudio diario era la Escritura. Así que, ¿verdad? Siendo un niño, es instruido por la palabra de Dios y conoce la ley de Moisés y sabe los 150 salmos, porque esa es la educación básica de un niño en Israel desde aquellos tiempos. Así que conoce la Escritura y ha sido formado en la Escritura, pero no solamente eso, sino tiene una educación religiosa, tiene una fe en Dios, de tal manera que esa fe se transforma en una pasión. Pero en una pasión en la que de pronto es tanto su celo que cuando se ha hablado acerca de que Jesús es el Mesías y es el Salvador y que Él es el Rey de los judíos, pues esto causa un problema, un alboroto. Y él, ¿verdad? Con su deseo de llegar a asumir un liderazgo y una posición de autoridad tan alta o tan cercana al sumo sacerdote del templo del primer siglo, lo cual representaba el gobierno nacional del pueblo de Israel, pero también el gobierno religioso. Estaban unidas, siempre ha sido así en la historia bíblica y el pueblo de Israel. La política y la religión estaban tomadas de la mano y la máxima autoridad para la nación era el sumo sacerdote. Y Pablo o Saulo de Tarso era quien tenía esas expectativas de poder estar tan cerca de ahí, tal vez, hermanos, motivado por su deseo de agradar a Dios. ¿Alguna vez, hermanos, han sentido un deseo de agradar a Dios? Yo creo que la mayoría de la gente tiene un deseo de agradar a Dios, por eso no se porta mal, ¿no? Por eso la gente dice, yo me porto bien, yo hago buenas obras, y encuentra una justificación. Al final piensa, ¿verdad?, que ese es su propósito de vida y nada más.
Y con eso será suficiente, ¿verdad? Como dice la gente, te vas a ir al cielo con todo y zapatos, porque eres una buena persona. Y la realidad es que hay gente buena, pero hay gente buena que hace cosas malas. Hay gente mala que hace cosas buenas. Eso es lo difícil, lo que vino como herencia desde el principio, desde el huerto del Edén, por haber comido la manzana. ¿Qué será? ¿La manzana? ¿Sería un higo? ¿Sería una pera? Bueno, haber comido del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien con el mal. El bien con el mal. Por eso hay gente mala que hace cosas buenas y hay gente buena que hace cosas malas. El bien con el mal. Y eso fue lo que hemos heredado. Pero Pablo o Saulo de Tarso también tenía buenas intenciones, pero una fe errónea. A pesar de todo su contexto y a pesar de ser quien él era, un erudito de la escritura, alguien que fue formado especialmente para esto, ¿verdad? Pero que estaba haciendo falta algo en su fe. Algo no estaba correcto en relación con el Mesías y con la salvación. Pues entonces fue necesario que el mismísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, a su nombre, gloria, Jesucristo de Nazaret, se le presentara vivo, hermanos, a él en el camino a Damasco para mostrarle que él estaba equivocado, que él estaba errado y que aún a pesar de esa formación, de esa herencia familiar, de todos los consejos que hubiera recibido de sus maestros, ¿verdad? De haber tratado de escuchar correctamente, no había escuchado, no había entendido bien cuál era el mensaje. Y bueno, esto pues puede ser para nosotros y para otros una importante reflexión necesaria para poder saber si hemos entendido y hemos comprendido cuál ha sido el mensaje y la perfecta voluntad de Dios para todos nosotros. Pues entonces, hermanos, el mensaje del Evangelio le he revelado, porque el Evangelio es Jesús. No puede haber un mensaje del Evangelio si no está el Señor, si no se comparte, si no se habla acerca de Él. Él es el mensaje mismo del Evangelio. Él se le presenta y Pablo, hermanos, tiene una transformación. De tal manera que el que era el perseguidor de la iglesia, ahora es el predicador de la iglesia. Pablo vivió una transformación a causa del mensaje del Evangelio y esa misma transformación debió de suceder o está sucediendo o sucedió en nuestras vidas una vez que fuimos expuestos al mensaje de la vida, al mensaje del Evangelio, porque es el poder de Dios, porque es lo único, hermanos, que puede traer la vida a nosotros, que estábamos muertos en pecados y delitos, sin Dios, sin fe y sin esperanza. No teníamos pacto, hermano, no había la manera de poder agradar a Dios aunque fuésemos buenas personas. No es suficiente, hermanos, no nos alcanza para poder llegar al cielo y para poder estar con Dios. Por eso, hermanos, siempre ha sido necesario que Dios tome la iniciativa. Siempre ha sido necesario que Dios, ¿verdad?, dé el primer paso por nosotros. Es que nosotros no lo podremos alcanzar si Él no viene aquí. Y este es el mensaje del Evangelio, hermanos, que Dios, ¿verdad?, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? El mensaje del Evangelio transformó a Pablo. Y el mensaje del Evangelio sigue transformando vidas, porque es el poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta, hermanos, en sanidad, en liberación, en restauración. El poder de Dios se manifiesta, hermanos, sacando todo el dolor que hay dentro de nosotros, sanándonos, hermanos, las heridas del alma, las heridas del corazón y transformándonos para ser más como Él es, más como el Señor es. ¿Cómo es Jesús? Si usted, hermano, le ha conocido y le ha visto y ha visto de su amor, usted sabe que Él es todo amor, Él es toda bondad, Él es toda justicia, Él es toda santidad y nosotros queremos ser como Él. ¿Cuántos quieren ser como el Señor? Amén. Entonces, Pablo de aquí en adelante jamás volvió atrás, hermanos. Pablo de aquí en adelante ahora se hizo de este propósito de predicar el Evangelio del reino, predicar el mensaje del Evangelio, y por eso esta expresión Romanos 1:16,
no me avergüenzo del Evangelio. Porque en su momento, hermanos, predicar el Evangelio en ese tiempo era un asunto de vida o muerte. Era un riesgo total en Israel y fuera de Israel. En Israel, dentro de Israel, como hemos dicho, hermanos, porque los sacerdotes de Israel rechazan el mensaje del Evangelio, la buena noticia, no la reciben, la buena noticia. Aunque el pueblo recibe el mensaje de la buena noticia, pero el liderazgo de la nación no lo recibe, y por eso, ¿verdad?, establece, impone que no se crea como un decreto nacional, como un asunto de nación, que no se crea el mensaje del Evangelio. Pero mucha gente, muchos habían creído, muchos,